Apreciados estudiantes, bienvenidos a este espacio de pensamiento matemático. En la clase de hoy hablaremos de dos temas: clasificación de ángulos según su medida y de ángulos complementarios. Iniciemos. Como primera pregunta, ¿cómo se clasifican los ángulos según su medida? Según la medida, se clasifican en ángulo agudo. Es aquel que tiene una medida mayor de 0 grados y menor que 90 grados. Si x representa la medida de un ángulo, este será agudo cuando tenga un valor mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el ángulo ABC. Su abertura tiene una medida de 24 grados. Representamos esto de esta manera: medida del ángulo ABC igual 24 grados. 24 es un valor mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. El ángulo ABC es agudo. Segundo ejemplo. Aquí tenemos el ángulo FEG. La abertura de este ángulo tiene una medida de 50 grados. 50 grados es la medida de este ángulo y la representamos de esta manera. Medida del ángulo FEG es igual a 50 grados. 50 grados es un valor mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. Tercer ejemplo. El ángulo HPR. La abertura de este ángulo tiene un valor de 87 grados. La medida del ángulo HPR es igual a 87 grados. 87 grados es un valor mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. Es un ángulo agudo. Segunda clasificación, ángulo recto. Es aquel que tiene una medida de 90 grados. Representémoslo geométricamente. Aquí tenemos el ángulo ABC en forma de L, como pueden ver. La medida de este ángulo es 90 grados. Medida del ángulo ABC igual 90 grados. También podemos representar estos 90 grados usando este cuadrado que está aquí, con este punto central en el vértice B del ángulo. Este cuadrado con este punto central representa una perpendicularidad entre el rayo BA y el rayo BC. Esta perpendicularidad hace referencia a 90 grados, un ángulo recto. Ángulo obtuso. Es aquel que tiene una medida mayor de 90 grados y menor que 180. Si X es la medida de un ángulo, será obtuso si su medida es mayor que 90, pero menor que 180 grados. Veamos. Aquí tenemos el ángulo TOQ. La medida de este ángulo es 135 grados. Medida del ángulo TOQ igual a 135 grados. 135 grados es un valor mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. El ángulo TOQ es un ángulo obtuso. Ángulo llano. Es aquel que tiene una medida de 180 grados. Su representación geométrica es este ángulo. Un ángulo construido sobre una recta. Es sencillo de hacer. El ángulo HGE tiene una medida de 180 grados. Como su medida es de 180 grados, medida del ángulo HGE 180 grados, es un ángulo llano. Continuemos ahora con ángulos complementarios. Pregunta: ¿qué son ángulos complementarios?
son aquellos ángulos consecutivos cuya suma es igual a 90 grados. Consecutivos significa seguidos uno del otro. Los ángulos consecutivos tienen una característica especial, que además de compartir el vértice, también comparten un lado, tienen un lado común. Veamos su representación geométrica. Aquí tenemos dos ángulos que son consecutivos, el ángulo BAM y el ángulo MAE. El vértice común es A y el rayo o segmento común es AM. Pero vean ustedes qué cosa tan curiosa, que si nosotros sumamos el ángulo BAM más el ángulo MAE, nos da como resultado el ángulo BAE. Significa entonces de que como este ángulo BAE es un ángulo recto, recto porque lo podemos ver aquí como lo vimos anteriormente, esto significa perpendicular a 90 grados, entonces la suma de las medidas de los ángulos BAM más la medida del ángulo MAE es igual a 90 grados. Es decir, beta más teta es igual a 90 grados. Pues vamos a anotar esta información. El ángulo BAE es recto. La medida del ángulo BAE es igual a 90 grados. Además, como lo habíamos dicho, el ángulo BAE es igual a la suma de los ángulos BAM más el ángulo MAE. De estas dos informaciones, ¿qué puedo concluir? Lo que dijimos anteriormente, que el ángulo BAM y el ángulo MAE son complementarios. ¿Por qué son complementarios? Porque la suma de sus medidas es igual a 90 grados. ¿Cómo se aprecia en la imagen? Beta más teta me da 90 grados. BAM más el ángulo MAE me da el ángulo BAE. Continuemos. Aquí tenemos un primer ejemplo. Nos dicen, dada la siguiente figura y afirmación, responde la pregunta. ¿Cuál es la figura? Esa es la figura que tenemos aquí, la que hemos manejado en el concepto anterior. Ángulo BAE es un ángulo recto, ya lo dijimos aquí. El ángulo BAE es recto, o sea que la medida del ángulo BAE es de 90 grados. Y de que el ángulo BAE es igual a la suma de los ángulos BAM más el ángulo MAE. La medida del ángulo BAM está representada por beta y la medida del ángulo MAE está representada por teta. O sea que teta más beta o teta más beta me da 90 grados. ¿Cuál es la afirmación? Me dice, si la medida del ángulo BAM es el doble de la medida del ángulo MAE, la afirmación, ¿cuál es el valor de beta y teta? La pregunta. Solucionemos esto. Lo primero que tenemos que hacer es extraer la información que nos dan en la figura, que nos dan en la afirmación. De la figura, de los ángulos, ¿qué podemos extraer? De que los ángulos BAM y MAE son complementarios. Si son complementarios, la suma de sus medidas, teta más beta o beta más teta, es igual a 90. A eso lo vamos a llamar 1. Será nuestra primera ecuación. De la afirmación que tenemos, de que la medida del ángulo BAM, que es beta, va a ser el doble de la medida del ángulo
MAE, que es teta. O sea, beta es igual a 2 teta. Beta es el doble de teta. A esto lo voy a llamar 2. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Tengo 2 ecuaciones. Aquí está la primera. Teta más beta igual 90 grados. Y la segunda ecuación es que beta es igual a 2 teta. ¿Cuántas variables tengo? Tengo 2 variables. Teta es una variable y beta es otra. Tengo 2 ecuaciones, 2 variables. ¿Qué significa esto? Que tengo un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, 2 ecuaciones, 2 variables. Para solucionarlo usemos el método de sustitución. Como tenemos a beta en términos de teta, vamos a sustituir 2 en 1. Donde veamos a beta en la ecuación 1, lo vamos a cambiar por lo que significa en términos de teta, o sea, 2 teta. Hagamos la sustitución. Me queda entonces la ecuación 1 así. Teta más beta, pero beta es 2 teta. Entonces cambio a beta por lo que representa en términos de teta, 2 teta. Y esto será igual a 90 grados. Esta ecuación me ha quedado toda en términos de teta. Aquí existe una semejanza. Yo puedo sumar términos semejantes. Teta más 2 teta me da 3 teta. Entonces, 3 teta es igual a 90 grados. ¿Qué relación hay entre este 3 y esta variable teta, este ángulo? Que hay una multiplicación. 3 pasa de multiplicar a dividir a 90 grados. Entonces, teta es igual a 90 entre 3. 90 entre 3 es igual a 30. Entonces, teta es igual a 30. Ya tengo el valor de teta. Ahora me hace falta beta. A esto lo voy a llamar 3. Como en la ecuación 2 tengo a beta en términos de teta, puedo reemplazarlo aquí de manera fácil. Pero también lo puedo reemplazar en 1. Cambio a teta por lo que vale, por su valor acá. Y despejar beta. En cualquiera de los dos lo puedo hacer. Voy a sustituir 3 en 2. Me queda más fácil. Si sustituyo a teta por 30 en la ecuación 2, me queda de la siguiente manera. Beta es igual a 2 por 30. Realizo la operación. 2 por 30, 60. Beta es igual a 60 grados. Si sumamos los dos valores, el de teta y el de beta, nos da 90. Significa entonces de que estamos sacando conclusiones correctas, porque los ángulos BAM y MAE son complementarios. La suma de las medidas me tiene que dar 90 grados. Pasamos a otro ejemplo. Nuevamente, dada la siguiente figura y afirmación, responde la pregunta. Ya conocemos la figura. El ángulo BAE es un ángulo recto, su medida es de 90 grados. Y como el ángulo BAE es la suma de los ángulos BAM más el ángulo MAE, entonces la suma de sus medidas es de 90 grados. ¿Qué afirmación tenemos? Si la medida del ángulo BAM es 2/3 de la medida del ángulo MAE, ¿cuál es el valor de beta y teta? Solución. Nuevamente, vamos a extraer la información que tenemos de la figura y de la afirmación. Lo primero que sabemos es de que teta más beta es igual a 90 grados. Como podemos apreciar en la imagen, ellos son complementarios. Información 2, de que beta, porque beta representa la medida del ángulo BAM, es 2/3 de la medida del ángulo MAE, que está representado por teta. Entonces, beta es igual a 2/3 de teta. Esa es nuestra ecuación 2. Nuevamente tenemos un sistema
de ecuaciones lineales 2 por 2 y lo vamos a solucionar por método de sustitución. Como tenemos a beta en términos de teta en la ecuación 2, vamos a sustituir 2 en 1. Sustituimos 2 en 1. Si yo cambio en la ecuación 1 a teta por lo que vale en términos de teta, ¿cómo me queda la ecuación? Me queda así. Teta más, en vez de escribir beta, escribo 2/3 de teta. Lo sustituyo, lo reemplazo. Más 2/3 de teta y esto es igual a 90 grados. Me queda una ecuación con una sola variable. Son semejantes, los puedo sumar. Pero esta suma no es entre números enteros, es entre fracciones. Entonces debo colocarle denominador 1 a quien le falte, en este caso a teta. Entonces me queda teta sobre 1 más 2/3 de teta es igual a 90 grados. Una suma de números racionales se efectúa de manera técnica de la siguiente manera. Multiplicamos primero sus dos denominadores para tener un denominador común. 1 por 3 nos da 3. Ese es el denominador del nuevo número racional que se forma de la suma. Luego, realizamos productos cruzados en diagonal. Primero, esta diagonal ascendente que va de derecha a izquierda. 3 por teta o 3 por 1 teta me da 3 teta. Ahora la otra diagonal. 1 por 2 teta más 1 por 2 teta me da 2 teta. En el numerador me queda una suma de términos semejantes. 3 teta más 2 teta me da 5 teta. Entonces 5 teta sobre 3 es igual a 90 grados. Este 3 está dividiendo, pasa a multiplicar a 90 grados. Me queda entonces de que 5 teta es igual a 3 por 90. 3 por 90 es igual a 270 grados. Entonces, 5 teta es igual a 270 grados. ¿Qué está haciendo 5 aquí? Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, teta es igual a 270 grados entre 5. Efectúo la división. Me queda entonces de que teta es igual a 54 grados. A esto lo llamo 3. A 3 lo sustituyo en 2 o en 1, donde me quede más fácil. Cambio a teta por su valor y realizo las operaciones. Sustituyo esta ecuación, teta igual 50 grados, 54 grados, lo sustituyo en 1. Cambio a teta por ese valor. ¿Cómo me queda? Me queda entonces, en vez de decir teta, digo 54 grados más beta igual 90 grados. ¿Qué está haciendo 54 grados aquí? Está sumando. Pasa al otro lado a restar. Me queda entonces beta igual a 90 menos 54. Efectúo la resta. 90 menos 54 me da 36. El valor de beta es 36 grados. Si sumo los dos valores, el de teta y el de beta, voy a encontrar que la suma da 90 grados. Tercer ejemplo. Dada la siguiente figura y afirmación, responde las preguntas. Aquí tenemos la figura, ya conocemos la información que nos da de que el ángulo BAE es recto, es decir, su medida es de 90 grados. Por tanto, los ángulos BAM y MAE son complementarios. Entonces, la suma de sus medidas, teta más beta, es igual a 90 grados. Eso es una ecuación. Ahora veamos la información que me da la afirmación. Me dice, si la medida del ángulo BAM, representado por beta, excede o sobrepasa en 26 grados a la medida del ángulo MAE,
MAE representado por teta. ¿Cuál es el valor de beta y teta? Bueno, aquí podemos notar de que como beta excede a teta, beta es mayor que teta. ¿Y lo sobrepasa en cuánto? En 26 grados. O sea que si a teta le sumamos 26 grados, me va a dar beta. Esa sería la información que me da la afirmación. Solucionemos. Ecuación 1. Teta más beta igual 90 grados. Es una información relacionada con los ángulos complementarios. Ahora, la información 2. Que beta es igual a teta más 26. ¿Esto qué significa? De que beta excede o sobrepasa a teta en 26. Tengo dos ecuaciones, dos variables, un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. Como tengo a beta en términos de teta, sustituyo a la ecuación 2 en la ecuación 1. Sustituimos 2 en 1. Donde vea a beta en la ecuación 1, lo cambio por teta más 26. ¿Cómo me queda la ecuación 1 al sustituir? Me queda teta, teta, más, y en vez de decir beta, digo teta más 26, que es lo que él significa, más teta más 26. Y todo esto será igual a 90 grados. Pero veamos con mayor claridad dónde estaba beta antes. Ese era el lugar que le correspondía a beta. Comparemos. Teta, teta, más, y aquí está el lugar de beta. O aquí estaba beta, que lo he cambiado por lo que significa en términos de teta. O sea, teta más 26. Esta ecuación posee una sola variable. Son semejantes. Efectúo una suma. Teta más teta me da 2 teta. Entonces, 2 teta más 26 es igual a 90 grados. Despejo. ¿Qué está haciendo 26 grados aquí? ¿Qué relación tiene con respecto a 2 teta? Está sumando. Pasa al otro lado a restar. Entonces me queda 2 teta es igual a 90 grados menos 26 grados. Efectúo la resta. 90 menos 26 me da 64. Entonces, 2 teta es igual a 64. ¿Qué está haciendo este 2 a teta? Multiplicando, pasa al otro lado a dividir a 64. Entonces, teta es igual a 64 grados entre 2. Efectúo la división. 64 entre 2 me da 32. Entonces, teta es igual a 32. A esto lo llamo 3. Ya tengo el valor de teta. Lo puedo sustituir, ya sea en 1 o en 2. Sustituyo a 3 en 2. Voy a cambiar en la ecuación 2 a teta por 32. Veamos cómo me queda. Beta es igual entonces a 32 más 26. Efectúo la suma. Beta es igual a 58 grados. Si yo sumo el valor de teta más el valor de beta, 32 más 58 me da 90 grados. Nuevamente, hablando de la complementariedad que hay entre los ángulos BAM y MAE. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que la disfruten, que estudien mucho y nuevamente nos veremos en otra oportunidad en este espacio de pensamiento matemático. Gracias por estar en él.